Creo que estamos todos. Bien. Pero bueno, interesante el aporte porque sirvió para ejemplificar de Cristian. Bueno, continuamos. Eso es principio de buena fe. Abuso de derecho y abuso de posesión dominante sería lo que seguiríamos. ¿Qué es el abuso de derecho? ¿Qué es alguien abusivo para usted? Esta, yo creo que lo que más coincide con esa idea es este ejemplo que uno usa vulgarmente en la vida de le das la mano y te toma el codo. Bueno, el abuso de derecho es eso. Es el uso irregular de un derecho. Y esto es ilegal, la ley no lo ampara, lo dice específicamente el artículo. ¿Qué quiere decir? Hago de más de lo que me corresponde. Tenemos una torta, tiene 8 porciones, somos 8. ¿Puedo comer torta? Sí, claro. ¿Qué pasa si me como 2 porciones? Y alguien no va a comer torta. Entonces estoy siendo abusivo, porque si vemos que somos 8 en la mesa y la porción y la torta es chica, la cortaron y solo hay 8 porciones, es claro que si yo tomo de más, a alguien le va a perjudicar. Entonces el abuso de derecho es eso. Tiene, ¿sí? Un poco esto de lo que la gente a veces considera que es como la vivada, ¿no? El ser ventajero, podemos decir, en la vida. Entonces el abuso de derecho es eso. Se basa en un derecho que tenés, pero hago un uso irregular del mismo, porque voy más allá del límite que el derecho me propone. Entonces es importante recalcar que ningún derecho es absoluto. Siempre van a encontrar un límite. No puedo hacer lo que quiero porque tengo propiedad privada. Es mi casa, bárbaro. ¿Puedo hacer fiesta a las 2 de la mañana, un lunes, y vivo en propiedad horizontal? Olvídate. Copropietario te va a matar. Te van a poner una multa y vas a pagar una fortuna. Y aparte los vecinos te van a detestar y ya vas a tener siempre problemas. Entonces no puedo hacer lo que quiero. Siempre tengo que tener en cuenta que el no perjudicar al otro. ¿Sí? El no generar un daño ahí a terceros. El no perjudicar a la comunidad. Entonces no es que un derecho es absoluto. Soy rey de todo, ¿no? Tiene un límite. ¿Sí? ¿Por qué piensan que se les decía a las monarquías absolutas, absolutistas? Porque no tenía límite el poder del rey. Hacía y deshacía a su manera. Imagínense, ¿sí? Que Luis XV, que era el que estaba justamente cuando fue el tema de Revolución Francesa, toma la Bastille, cuando explota todo, porque la gente se repudrió, el tipo se hacía llamar Rey Sol. Miren si eso no es un delirio de grandeza más grande que considerarte el sol. El sol, ¿cuál era hasta ese entonces? Como el astro más grande, ¿no? Más poderoso. Que te da calor o te quema, te mata, ¿no? Entonces esta idea de lo absoluto es todo lo contrario a la idea de los derechos. Los derechos no son absolutos, van a encontrar un límite, ¿sí? Sí, Vero. Sí, sí, justamente estoy viendo una pregunta acá de un parcial que tiene que ver con esto del abuso del derecho. Y Ujú. yo quisiera saber si esto, como a veces un vocabulario o cómo lo refieren, puede ser que sea verdadero o falso. Dice, el Instituto del Abuso del Derecho, regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, traduce un principio general que prevé una enumeración específica de supuestos, por lo que su configuración debe evaluarse en el marco de cada caso particular. Yo lo pondría verdadero, pero no sé. A ver, abran el código. Vayan entonces al artículo 10. Hágame la segunda, por favor, abren el código. Así sea en la página, entran a Infolec, abren el código, ponen artículo 10, Código Civil y Comercial de la Nación. Tiene que aparecer abuso del derecho. Díganme ustedes si ahí tiene una enumeración de casos. Estas preguntas son para ver si ustedes han leído el código o si solamente se quedaron con el manual o con la tutoría que vieron y tienen que tener contacto con los instrumentos. No hay violinista que no toque un violín.
Bueno, no hay abogado que no toque los instrumentos, el código, la constitución. Así que háganse de ellos mismos como propios. ¿Qué tiene una enumeración de casos? No, Entonces, era falsa. claro, ¿ves? O sea, Si ponen me esas dice una cosas. enumeración taxativa, significa que diga, aquel caso en que una persona, además de tomar la mano, tomara el codo. B, caso en que una persona hiciera uso irregular de un derecho. C, caso en que una persona hace más de lo que le corresponde a un derecho no sé cuánto. D, no dice eso. Da una Como dice en el definición. artículo 14. Y claro, el 14 tiene una explicación más larga, pero no es una enumeración de casos, es una enumeración de derechos civiles. O sea, me dice, podés transitar, podés salir y entrar del país, enumera derechos. Casos es darte situaciones, ¿sí? Decirte, por ejemplo, si una persona no cumple en aquello que tenía que hacer, sería tal cosa. Si alguien usa un derecho pero lo hace de más, perjudicando a otro, caso B. ¿Se entiende? Un caso es una situación. Hace una enumeración taxativa de casos. No, da una definición diciendo que es el uso irregular de un derecho. O sea, ¿tengo derecho a tomar apuntes en clase en la facu? Sí. Y después, con esos apuntes, no sé, venderlos y no sé qué. No, supuestamente no se puede. Bueno, entonces, listo, ahí tengo un abuso de derecho. Por darles un ejemplo ridículo, en realidad no es que está prohibido hacer eso, pero es por decirles así. ¿Se entiende? Eso es el abuso de derecho. Cuando les preguntan esas Bien, cosas, es para que ustedes se den cuenta que hay que mirar el código. Para saber que entonces en el código no está eso, no está de manera taxativa. ¿Sí? Y después otra cosa, del lenguaje jurídico que capaz los confunde. Arranca el enunciado diciendo el instituto. El instituto es una palabra que en derecho se usa para hablar de algún tema en específico. Y es palabra que apréndansela porque los va a dejar como un duque cuando más adelante en la carrera tengan que redactar y tienen que redactarnos si están en constitucional y les preguntan justamente el principio de supremacía y no sé cuánto. Dentro del derecho constitucional, el instituto dedicado dentro del derecho público, que no sé cuánto, que estudia la constitución, es importante tener en cuenta siempre el principio de supremacía y no sé cuánto. Instituto significa, o sea, un segmento del derecho, un área del derecho. Entonces yo digo, dentro del instituto de familia podemos resaltar el principio de realidad como un principio relativamente importante, ya que demuestra que a veces la realidad supera lo que la norma decía. Ejemplo, el fallo donde establece que la composición de la familia no siempre son mamá y papá, sino que puede ser como el fallo este de la chiquita que tiene triparentalidad. Tiene dos papás y una mamá. Bueno, acá vemos que claramente, ¿no? A veces la realidad supera la ficción, como dice la frase. O sea, en este caso supera la norma. Bueno, entonces yo arranqué hablando diciendo instituto. Es como una palabra elegante para decir área del derecho. Es eso, nada más. Y el resto te está preguntando sobre el código. Si el artículo ese es así o no. En este caso, falsa. No tiene ninguna clasificación taxativa. Taxativo es decir uno, 2, 3 o decir enumerar. Y después que diga qué es casos, es nombrar situaciones. Y acá no hace ni una enumeración ni tampoco encontramos casos. Es una definición nada más. ¿Sí? Entonces, hay algunos artículos que tienen enumeración y son, sí, hay algunos que sí, pero hay muchos que no. ¿Cuál puede ser que tenga una enumeración? Bueno, por ejemplo, el 75 inciso 22 tiene varias enumeraciones, ¿no? Tiene es que incluso se desglosa. Inciso 22, inciso 23, inciso 24. Y dentro de cada articulito tiene, creo que algunos, tiene alguna enumeración más o menos, creo. Hay otros que también vamos a encontrar, pero bueno, en este caso, no. Algunos nombran situaciones, sí, también hay distintos tipos de artículos. En este caso vamos a encontrar que no. ¿Sí? Entonces eso avisparse a por lo menos tener de vista cómo es el artículo. ¿Sí? Porque vieron que les preguntan sobre el código.
Bien, otra cuestión, decíamos, bueno, entonces abuso de derecho, ¿qué es? Es el uso irregular de un derecho. Hago de más, ¿sí? Tomo de más de lo que me corresponde. ¿Cuál podría ser una situación de abuso de derecho para ustedes? O un fallo de los que vieron que podría relacionarse. Que capaz está relacionado ahí como abuso de derecho o para ustedes lo pueden plantear como abuso de derecho. No está mal como ejemplo. El consorcio de propietarios. Bien, Podría exactamente. El fallo del consorcio de propietarios. ¿Qué pasa? Yo tengo derecho a propiedad privada. Muy bien. El departamento es mío, la unidad. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que ustedes van a ver cuando cursen derechos reales en la carrera, que es donde se ve el tema del inmueble, de las propiedades y demás. Y van a ver que hay una diferencia entre lo que es mi propiedad como espacio privado mío y otra cosa son los espacios comunes cuando vos vivís dentro de una propiedad horizontal, un edificio, o cuando vivís en un country, que tenés espacios compartidos. Pasillos, piletas, no sé, estacionamiento, escaleras, ascensor. Yo no puedo poner una pelopincho en el pasillo por más que paguen pensas y por más que le regale una botella de vino a todos los vecinos para quedar bien. Si alguien me quiere denunciar en el consorcio y me hacen pagar una multa, la voy a tener que pagar igual. O después quieren juntar firmas y echarme porque soy una desubicada que pone una pileta, una pelo pincho en el pasillo, lo pueden hacer. No es que puedo decir, ah, yo soy dueña, ¿cómo no puedo hacer lo que quiero? Puertas para dentro de tu unidad, sí, pero en los espacios comunes no. Y es un puedo hacer lo que quiero hasta ahí nomás, porque como vimos, ningún derecho es absoluto, tiene un límite. Entonces, ¿qué pasaba en este fallo? Había un grupo de gente que decía, yo pago expensa, entonces el estacionamiento, aunque yo no lo use, me corresponde. Por ende, lo alquilaban a gente de otros edificios. Y esto estaba prohibido dentro del reglamento de copropietarios. Y ese reglamento estaba por encima de lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque limitaba mi derecho a la propiedad privada y sobre todo estos espacios comunes dentro del edificio. Y no vivís en un repollo, convivís con otra gente, tenés que adaptarte. Por eso, si uno va a comprar una propiedad, también está bueno ver y tener en cuenta que comprar un edificio significa adaptarte a las reglas de los copropietarios. Y si vas a vivir un country, doblemente. Y si sos un poco más piola, leer un poco estas reglas, a ver qué puedes hacer y qué no. Para saber cómo se regula el uso del Zoom, cómo tienen el tema de los espacios compartidos como la pileta, lo que sea, ¿sí? Porque eso es regulado por esa comunidad y está por encima de tu voluntad, ¿sí? Entonces esta gente no es que, ah, bueno, yo lo puedo alquilar porque es mío, no, no es tuyo. Es un espacio en común, no es tuyo. Es de la gente que convive en ese lugar, es de todos. Es como voy a la plaza y alquilo la plaza, porque la plaza es pública, entonces por ende es de todos y yo pago impuestos. No es mío, es un espacio común y en este caso es propiedad pública, pero es un espacio común. No es que yo pago impuestos, entonces lo puedo alquilar. ¿Sí? Hay un abuso ahí. Sí, Vero. por ejemplo, en un caso, acá tengo una pregunta que refiere, digamos, al abuso del derecho. ¿Podría dar lugar a derecho a una indemnización? Yo, digamos, hubiera puesto que es verdadero. Según el Código Civil y Comercial, el ejercicio abusivo de los derechos podría dar lugar al derecho a una indemnización. Sí. Sí, puedo llegar a tener que compensar. Porque puedo generar un daño yo al otro en ese ejercicio abusivo. Sí. Imagínense lo siguiente. Miren si yo alquilo la cochera así y entra alguien del otro edificio y resulta que roban el edificio. ¿Quién es responsable de haber dejado que entre alguien que no era de ahí? Yo. La cochera tiene acceso a un ascensor que conecta a todos los demás departamentos. O pudo haber apurado a alguien ahí abajo en el estacionamiento y robaba a alguien.
Yo introduje un extraño ahí que no tenía por qué estar, que no es un propietario del lugar, y lo traje yo. Entonces, en ese sentido, o sea, voy a tener que indemnizar, ¿sí? O alguien que me alquila a mí esta cochera que yo no podría alquilarla, él rompe alguno de los espacios, ¿sí? También me voy a tener que hacer cargo yo. O así todo, aunque nadie haya cometido un daño, yo puedo llegar a tener que, digamos, dar algún tipo de indemnización. Pero sobre todo si genera algún daño. Pero sí puede dar lugar, ¿sí? El abuso de derecho. Porque yo puedo generar daño. ¿Cuál otra situación podría ser el abuso de derecho? Tengo que pagar el alquiler. Y uno paga el alquiler de más o menos 1 al 10, el 1 al 5, según cada contrato de alquiler. Vieron que varía como se pacta. ¿Y qué pasa? Yo siempre pago después de fecha. Hay intereses punitorios, o sea, significa que tengo que pagar algún interés por mora dentro del contrato, pero supongamos que los intereses son un 10% o algo así. Pero yo qué hago con esa plata? Yo todos los meses compro dólares, después compro un bono, lo invierto, no sé qué corno hago, bueno, genero ganancias y yo digo, bueno, esas ganancias me dan un 25% de rentabilidad. Entonces yo pago el 10 y me quedan 15 de arriba que gané plata. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que jugar con esa guita hasta esta fecha, hasta después del 10, o sea, les puedo pagar el 11. Y lo hago todos los meses. Claramente, estoy haciendo abuso de derecho porque yo tengo que cumplir con esa responsabilidad primero, ¿no? Con esta obligación primero. Después puedo hacer lo que yo quiera con esa plata. O jugar, digamos, invertir con esa plata, pero antes de esa fecha. Yo para el 10 tengo que tener pagada mi alquiler. Yo lo hago todo el tiempo, va que va, bueno. ¿Qué pasa? Cuando llegue el momento de renovar, o antes de renovar incluso, me puede pedir una indemnización por daños. Porque hay un abuso, me va a decir, escúchame, una vez te podés retrasar. Pero durante todo el año es claro que ya hay una intencionalidad. Y no es que yo la plata la guardo, yo puedo tener otras obligaciones, usar este dinero para otra cosa, donde quizás yo me atraso con otros pagos debido a tu culpa. Entonces, ahí puede pedir una indemnización por daños. Y además sirve como también mérito para después no renovarte ese contrato. Y decir, esta persona, si bien después cumple, entre comillas, buena fe objetiva, pongámosle que tiene, pues termina cumpliendo y paga la multa, pero buena fe subjetiva no tiene, porque siempre es consciente de que está a la expectativa, ahí jugando, tratando de ser ventajero, y lo hizo siempre. O sea, cumple siempre fuera del plazo. Bueno, tranquilamente podría exigir una indemnización por eso y además no renovarme el contrato. Entonces es más común de lo que uno piensa, ¿no? Aparte el abuso de derecho. Y ven cómo se empiezan a relacionar un poco. Entonces abuso de derecho es hacer algo de más de lo que podría hacer. Entonces la gente era dueño del departamento, sí, pero de los espacios comunes no estaban bajo su control. Sí, decime. Ver. No, no, yo no levanté. Candela. Mm, Sí, yo. perdón. Quería hacer una consulta. Perfecto. Sí, en el caso Leortondo, Ujú, es inconstitucional, pero en el caso que estábamos hablando del abuso del derecho, sí. ¿podemos trasladarlo que el Estado, que al querer expropiarle la parte de la propiedad a esta Sí, persona podría y ser abuso después del venderlo derecho. en remate? Me Exacto. encantó el planteo. Muy bueno, muy interesante. Podría ser. ¿Sabes cómo lo podrías plantear? Porque cuando vos tenés. Me encantó la pregunta. Me encantó. Muy, muy buena porque es desafiante, hace que todo el resto pensemos. Me parece buenísimo el aporte. Entonces, ¿por qué? Porque primero, de un lado, cuando nosotros tenemos que expropiar, tenemos que pensar lo siguiente. Primero que yo estoy limitando un derecho, ¿no? Que es justamente la propiedad privada. Pero nosotros vimos que
la limitación por parte del Estado es posible. ¿Sí? ¿Por qué? Por algo que, por ejemplo, habrán visto en constitucional, que es esto del poder de policía, que es el poder que tiene el Estado para restringir derechos en una medida justa, ¿no? Cuando sea necesario. A su vez, también sabemos que la propiedad privada es un derecho constitucional, artículo 17, pero si el Estado necesita restringirte un derecho, lo puede hacer, excepto derechos humanos, garantías constitucionales como el amparo, la habeas corpus. Eso por un lado. Otra cuestión, ningún derecho es absoluto. Dijimos que siempre tiene un límite. Entonces, si hace falta tijera, se recorta. Otro tema. Cuando para que sea legal una expropiación tiene que cumplir con ciertas cosas. Una es la legalidad y la otra es la proporcionalidad. Este es el test que se hace para que esto sea legal. Entonces, si yo cumplo con la legalidad, o sea, pago la indemnización que la ley me exige, de expropiación, que no es una indemnización, perdón, es pagar el precio de lo que vale esa casa, esa propiedad, según el mercado en la actualidad. Vale, $200.000, pago $200.000. Listo. Indemnización no corresponde porque es legal que si justo tu casa, como en el caso del Ertondo, lastimosamente está en el medio del plano donde va a ser Avenida de Mayo, lo siento mucho, pero el beneficio tiene que ser en pos de la mayoría, ¿sí? La sociedad piensa en la mayoría, no en la individualidad. Si tu derecho a veces está justo afectado, lamentablemente vivimos en esto, en la tiranía de la mayoría. A la mayoría de la gente le va a beneficiar más una avenida, una autopista, que una persona conserve su casa. Y el Estado tiene que pensar en lo que mejor es para todos en general, ¿sí? Entonces, en este caso, cumple con la legalidad. ¿Y qué más faltaría? La proporcionalidad. ¿Qué es la proporcionalidad? La medida justa para ese caso necesario. Ustedes les duele la panza, no se toman todo el botiquín. Si no, ahí ya están en otro problema, no es dolor de panza, es otra cosa. Pero nos tomamos algo para el dolor de panza. Me duele el pie, me tomo, bueno, el ibuprofeno. Pero no me tomo 40 cosas. Entonces acá lo mismo. Si yo tengo que expropiar porque esta está en el plano, va a ser la casa solamente del Ertondo, no va a ser también una en Valentín Elcina, también por acá, también por acá. Entonces ya no era proporcional. Tengo un problema en una provincia, tengo que hacer una intervención federal en esa provincia, bueno, lo hago en San Juan donde está el problema, ahora en Jujuy cuando había problema, pero no lo voy a hacer en toda la Argentina y digo declaro estado de sitio y no, ya me suena a dictadura, me suena raro. Tiene que ser ajustado a la medida, lo que necesito, lo justo, ni de más ni de menos. Eso es. Entonces yo cumplo con estas dos cosas, tengo una expropiación legal. Ahora, ¿cuál es el problema? Podríamos plantear lo que dice Candela si no se cumple alguna de estas cosas. Si yo hago la expropiación, pero resulta que era para la casa del Ertondo para hacer una pista que bajen helicópteros. Que nunca me acuerdo cómo se llama eso. No sé si eh, Eli no sé cuánto, bueno, algo de helicópteros, la pista donde bajan los helicópteros. Y resulta que donde está justamente el Ertondo, sería en medio del microcentro. ¿Me sirve a mí hacer una pista que baje ahí helicópteros? Tengo que mirar en proporción cuánto de la población de Buenos Aires tenemos helicóptero. Capaz que Vero tiene un helicóptero en el patio de la casa, pero todo el resto no. Capaz Candela tiene una avioneta y todo el resto no. Entonces, ¿es proporcional? No. Entonces analizamos y decimos, bueno, a ver, capaz que lo hace por generosidad este señor gobernador que quiere ahí, no sé, el gobierno de la ciudad, hacer una pista para que bajen los helicópteros. ¿Él tiene helicópteros? Sí, casualidad. Raro. Lo de la familia de él tiene helicópteros, sí, mira vos. Bueno, entonces, ¿era proporcional? No. Entonces ahí puede ser un abuso de derecho, porque si bien el Estado puede expropiar, tiene que cumplir con estas medidas de la proporcionalidad y la legalidad. Y en este caso no pasa la proporcionalidad y tampoco pasa la legalidad. Entonces ahí podría ser un abuso de derecho. Porque está tomando algo que puede hacer, pero no lo está cumpliendo como debe. Se está excediendo. Lo podría hacer si estuviera justificado que sea por el bien común, que sea un beneficio para nosotros. Pero a mí la verdad que no me suma nada que haya una pista más para que bajen helicópteros si yo no tengo helicóptero.
Por ahora el colectivo 41 no va por el aire, así que yo sepa. No va a pasar, chicos. Sí, Cristian. Sí, así que muy bueno el ejemplo para pensarlo del otro lado, me encantó. Ah, bueno, no pasa nada. Bien, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Entonces, y el caso del Artondo, justamente pasaba lo que les comenté. O sea, sí, es una apropiación y en este caso estaba justificado. Pero, bueno, la señora reclamaba que estaban violando su derecho a la propiedad privada. Pero como vemos, sí pasaba proporcionalidad, sí pasaba legalidad y la expropiación era necesaria. Entonces siempre hay que demostrar eso, que sea necesario. Pero si sucede que no pasa estos test, entonces sí habría un abuso de derecho por parte del Estado. Aparte, con más razón, justo sería un abuso de derecho porque justo el Estado es un ente con mucho poder. Tranquilamente podría ser. ¿Sí? Bien. Eso para cerrar abuso de derecho. Y después tenemos abuso de posición dominante. Y este combina, ¿no? Un poquito el abuso de derecho y me combina un poco el principio de buena fe. Las dos cosas. ¿Por qué? Porque hace un tipo de abuso de derecho, pero característico dentro de lo que es el mundo comercial. Como monstruo, como gran empresa. Y viola la buena fe porque no le importa nada. Porque es ese que es ganar o ganar. No mira nada. ¿Sí? Va a pasar por encima del usuario o pasa por encima de otra empresa. Es justamente lo que siempre vamos a encontrar emparejado con las situaciones de monopolio, oligopolio, ¿sí? Esto de maximizar ganancias a todo costo y adueñarme del mercado. Entonces, para hacer esto, utilizan a veces prácticas que no están buenas, que pasan por encima de, por ejemplo, la ley de también la competencia, ¿no? De la legal competencia, no me sale el nombre, ¿cómo era? La lealtad comercial también. ¿Qué tiene que ver esto? En que, a ver, ¿para qué me sirve esa norma? Para establecer una regla de cómo tenemos que competir. No es que elimina la competencia entre las empresas, no. Una de las mejores cosas que nos puede pasar es que exista competencia entre las empresas, para que nos puedan brindar mejores servicios, más productos y variedad. Pero para eso yo tengo que tener diversidad de oferentes. Si yo tengo uno solo y está reventando todo el resto de la competencia, eso no es una lealtad comercial, sino que hace lo que sea por ganar, arruina a quien sea. Entonces eso pasa por encima de la buena fe, no solo objetiva, porque viola la norma, sino subjetiva, porque no cumple nada, no le importa. Deja a gente sin trabajo, no le importa nada. ¿Sí? Y el abuso de derecho, porque si bien se basa en un derecho, pero hace un uso irregular. Porque supongamos esto. Yo tengo una empresa de lácteos que se llama Vaca Lola. Entonces somos una pyme chiquita de un pueblo, no sé, somos de Maswich, un pueblo chiquito que estamos arrancando. Entonces es mi familia y yo, nosotros mismos ordeñamos la vaca, hacemos todo. Y empezamos a incorporar de a poco un poco de personal para que nos ayude y empezamos a vender por fuera de Maswich. Estamos creciendo. Pero somos pyme chiquita, 30 empleados, diminutos. ¿Qué pasa? Logramos posicionar nuestros productos dentro de un supermercado, lo cual es como, wow, llegamos a eso. Y para arrancar tenemos un precio más o menos bajo para tratar de conquistar un poco el público. ¿Sí? Porque no tenemos identidad de mercado, no nos conoce nadie, o sea, ya el nombre no le suena a nadie. ¿Qué pasa? En la góndola hay más productos al lado del mismo tipo, como cuando uno va al supermercado y ve. Y al lado justo tenemos Sancor, tenemos la Serenísima. ¿Qué pasa? Sancor y la Serenísima se ponen de acuerdo, dicen, a ver, la Bacalora, ¿cuánto tiene el litro de leche? 400 pesos. Bueno, nosotros lo tenemos a 500. Perdón, lo tengo a 300, para que haya más diferencia. Y la Serenísima y Sancor, nosotros lo tenemos a 500. Bueno, vamos a bajarlo más y lo ponemos a 325, cosa que haya una brecha muy chiquita. Cuando cualquiera de ustedes va como usuario a ese supermercado y tiene que optar por una diferencia de 25 pesos que hoy representa
un caramelo o dos, no más de eso, van a elegir una marca que quizás conocen más que a este que no saben ni quién es. O sea, Bacalola no tiene ninguna referencia. No aparece ni en Google, o sea, no sabes ni quién es. Y decís, bueno, compro el otro. ¿Qué está pasando cuando vos compras al otro? ¿Por qué es que la Serenísima y Sancor se pusieron de acuerdo y pueden bajar el precio? Uno, porque como ya tienen plata, venden hace tantos años, han generado un colchoncito de ganancias. Ese colchoncito de ganancias se llama capital. Cuando vos ya sos un gran capitalista, tenés bastante dinero, vos ya no dependés de la venta de cada día para pagar a tus empleados, para pagar todos estos gastos pasivos que tenés, ¿no? El alquiler, el espacio, todo. Vos ya empezás a ser dueño de todo, desde el que distribuye, desde hasta puntos de venta, de todo. Entonces ya no dependés de ese litro de leche que se vendió o no ese día para que vos cubras tus gastos. Vos ya tenés plata para cubrirlo si querés. Ya hoy por hoy todo lo que ingresa ya es ganancia. ¿Sí? A diferencia de la vaca Lola que dependa de que se venda ese litro de leche en ese almacén para pagar los sueldos, para pagar los gastos, la nafta del camión que lleve las cosas. Entonces está ahí frotándose las manos tratando de cubrir las cuentas. Porque sobre todo cuando arrancas un emprendimiento es pura deuda. Deuda, deuda. Tenés que comprar maquinaria, contratar gente, mucha deuda. En cambio el otro ya está asegurado, como quien dice, en cierto punto. Y además cuenta con una identidad en el mercado, la gente lo reconoce. Vos decís, Sancor, ¿saben quién es? ¿Qué pasa? Van a eliminar a la vaca Lola. Es clara la cuenta, lo borran del mapa. Porque yo no puedo competir con ellos. No hay lealtad en esa competencia. Yo puedo competir con esta marca tan grande y todo. No. ¿Cómo hicieron ellos para poder bajar el precio? ¿Son buenos? No, lo que hicieron es trabajar a costo, significa. Yo bajo mi precio y lo pongo a únicamente lo que a mí me sale la producción. No genero ganancias con eso. Pongo lo que a mí me sale hacer ese litro de leche, que son esos 300 pesos, no sé. Ya está. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando borré del mapa la vaca Lola y quedamos mi amigo Sancor y yo, la Serenísima, ahora nosotros nos apropiamos del mercado y los precios los manejamos nosotros. Ya está, porque no hay otra competencia. Y si vos querés comprar leche, nos vas a tener que comprar nosotros. Y si no, no vas a tomar leche. Entonces ya te pongo el precio que yo quiero. Una vez que borramos del mapa la vaca Lola, a los meses subimos el precio y ahí tenés 560 pesos el litro de leche. ¿Y qué pasó? No, yo que sé, está más caro mantener las vacas y se empiezan a alargar esas excusas pavautas que las pones en la tele, que no sé qué, listo. Y no, pasa que ya no son blancas con negro, son negro con blanco. Bueno, no sé. La cosa es que les cobra lo que quiere, porque cuando no hay competencia, no hace que se regulen los precios entre sí. Establezco yo. Y eso es lo que pasa con los monopolios, con los oligopolios. ¿Sí? Y ellos lo que van a buscar siempre es adueñarse del mercado. Entonces, para eso borran a la competencia. ¿Por qué le va a importar esto al derecho? Porque ustedes dirán, bueno, que se preocupe la economía, no sé, otra área. Sí, Vero. Y acá tengo una pregunta, porque lo estoy relacionando con las preguntas de parcial, digamos, Muy a bien, muy lo que bien. estamos hablando del tema. Porque acá dice, hay una consigna que dice, la ley de defensa de la competencia considera la posición dominante como una situación ilícita, ya que se trata de un poder de mercado que limita, restringe o distorsiona competencia afectando el interés económico en general. Yo esa la puse verdadera. A ver. Bueno, tendríamos que hacer lo siguiente. Buscar la ley de la competencia, ¿verdad? Sí, considera la posición dominante como una situación ilícita. Bueno, vamos a Ah, buscar. profe, yo ¿Qué? creo que leí esa. Creo que dice que no, pero cuando vos haces el abuso de la posición dominante, ahí es ilícito. Ahí Pero que está. podés, creo que era así. Bueno, vamos a Claro. buscar. Pero va por ahí. ¿Qué Ah, cómo se considera el abuso de posición dominante? O sea, no sé si se entendió. Lo que yo, o sea, eso estaba en un autotest también.
que cuando vos sos una empresa y tenés posición dominante no pasa nada, pero si haces el abuso de esa posición dominante, ahí sí es ilícito. Ahí va, Puede ahí ser, lo sí. expresaste bien, Pensado es exactamente de- eso. A ver, no es que la ley dice vos tenés 50 locales. Está mal, tenés que vender 10 porque vos no podés ser millonario. No está diciendo eso. Lo que está mal es que si vos tenés 50 locales de una marca, no sé, textil, te adueñes de todo lo que es la parte de producción, del que te distribuye, y yo si quiero arrancar a vender no tengo a quien comprarle materias primas. Porque vos le compras todo directamente, para que no quede nada para que otro pueda producir. Lo haces a propósito, o sea, es claro. Eso sí es un abuso de posición dominante. O lo que les decía, si yo pongo un precio al costo que está por debajo del mercado, ¿cómo hace para competir? La vaca Lola es imposible que puedan poner ese precio. No puede vender más barato que yo. Porque necesita esa ganancia. En cambio yo no la necesito. ¿Y por qué hay un abuso? Porque yo puedo decir que no puedo vender más barato a la crisis del país. Bueno, yo los quiero ayudar. No. No, porque estoy perjudicando. Porque ¿qué estoy haciendo? ¿Esa es mi finalidad? Nah. ¿Mi finalidad cuál es? Arruinar a la vaca Lola. Es claro. Pero como yo me aprovecho que yo ya tengo plata, yo ya pago mis cuentas. No estoy dependiendo de vender ese litro de leche. Entonces, esta es falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley no está hablando en contra de la posición dominante, sino de cuando hay un abuso. ¿Sí? Esto a veces se confunde muchas veces en cuestiones de política y demás, que a veces se cree que en el derecho está esto que se hablaba hace un tiempo de la industria de el juicio, la industria del derecho laboral. Y está en contra de las empresas. Las empresas son una unidad comercial sumamente importante en la sociedad. Nos brindan trabajo, nos brindan servicios, bienes, pero tienen que ajustar su conducta para respetar también que existen otros individuos, ¿sí? Y no hacer abuso para no perjudicar el orden social que tenemos, ¿sí? Este bien común. Por eso es que ahí al derecho le importa. No es que en el derecho nos importa cómo compiten las empresas en cuanto a ver cuál es mejor, cuál es más buena, no sé qué. Nosotros todo miramos cuando rompe con este equilibrio social. Justamente la ley busca eso, ¿no? Ordenar nuestras conductas. Bueno, puedes hacer esto, pero no perjudiques a Vero, no perjudiques a Candela, puedes hacer lo otro, todo bárbaro, pero no molestes al resto. La empresa es lo mismo, vos podés funcionar, perfecto. Te va súper bien, sos mega millonario, bárbaro, pero hace lo que te corresponde. No es porque sos dueño de un terreno, vos en ese terreno podés matar gente, cazar personas, no podés hacer eso, perjudicás al resto de la sociedad. Entonces no es que hago lo que quiero. Tengo una empresa, yo puedo vender al precio así y lo vendo así. No, porque cuando vos arruinás a la vaca Lola, no estás arruinando solamente a la empresa, estás dejando cientos de familias sin trabajo. Y esa gente después que termina siendo desempleada, ¿quién la termina manteniendo hasta que puede restablecer un trabajo y demás? De cierta manera, ¿no? La subsidia el Estado, con plata de quién, de nosotros. Lo termina siendo un problema para nosotros. No es que somos ajenos a lo que sucede con eso. Y cuando además no tenemos más diferentes productos para elegir, también nos perjudica, porque la empresa entonces no solo define los precios, sino define también la calidad. Porque si yo no tengo para elegir, tengo que aceptar esa calidad de leche, no hay otra cosa. Si que es eso o es eso, también nos perjudica. ¿Sí? Por eso le importa el derecho, porque genera ese perjuicio en la sociedad, ese impacto negativo social. ¿Sí? Bien, entonces la ley esta era falsa, ¿sí? Tengan en cuenta eso, la ley esta no habla de que la posición dominante esté mal en el mercado, que a mí me vaya muy bien y yo tenga 50 locales. Bárbaro, pero que no hagas abuso de eso, ¿sí? Porque si yo hago abuso de eso, perjudico a la sociedad y no actúo de manera limpia. Para competir limpio, los dos tenemos que salir de la meta corriendo del mismo lugar. Pero si vos vas en chancleta y yo voy con una zapatilla y recontra entrenado, no sé qué, y ahí estás corriendo con ventaja. Entonces esto es lo mismo. Si vos usas tu posición en el mercado como una ventaja para sacar una diferencia proporcional, no solo en dinero, sino borrando al otro,
Es claro que es abuso. ¿Sí? Por eso yo les digo que combina el abuso y el tema de la buena fe. ¿Y en los usuarios cómo se va a dar? Con las ofertas. Con las ofertas en cuanto a cuando la oferta está mal formulada, cuando la oferta es confusa, cuando sucede esto de que te venden un producto y te cancelan la compra al momento, pero el dinero no te lo devuelven ya. Te lo cancelan porque aumentó, no porque no lo tiene. ¿Sí? Y justo te lo hacen un hot sale, que vos te perdés la promoción de poder comprar otros productos. Entonces te está perjudicando, porque yo, bueno, está bien, no me lo querés vender, bueno, no me lo venda, pero dame la plata ya, si yo puedo disponer y comprarlo en otro lado. Y no, no me lo devolvés, jugás con mi plata, con mi necesidad y me lo devolvés a las 2 semanas. Y yo ya me perdí las ofertas, me perdí de comprar lo otro o de comprarme, no sé, dólares y haber invertido esa plata, lo que sea. Pero ¿por qué vos tenés que ahí limitarme a mí? Ahí hay un abuso. ¿Sí? Todas esas cosas es lo mismo. Entonces ahí tenés abuso con el usuario. En el otro caso con las empresas. ¿Sí? ¿Queda claro qué pasaba con el abuso de posición dominante y demás? Sí, profe. Perfecto. Entonces tiene que haber que constituya no solo las conductas anticompetitivas, sino que además constituya abuso de posición dominante en el mercado. Abuso de la posición. De modo que pueda resultar perjuicio para el interés general económico. O sea, con un impacto negativo para la sociedad. Les releo lo que dice este artículo 1 de la ley. ¿Sí? Bien. Y después, siguiendo, nos faltaba la sesión 6 y 7. 6. Orden público, fraude a la ley, renuncia de derechos, derechos individuales. Y la 7, derechos de bienes comunidad indígena. Vamos rapidito por la 6. 6. Orden público. ¿Qué es el orden público? El orden público van a ser estas normas, estas reglas que establecen de alguna manera y protegen